Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, el dolor es una experiencia sensorial y emocional donde se concentran elementos fisiológicos, psicológicos y culturales. Antes de dar inicio con el dolor, debe quedar claro lo siguiente. Primero, la historia no puede separarse de la vida o distanciarse del presente. Las guerras de religión, las revueltas populares, las ejecuciones públicas, los genocidios, las disidencias, las resistencias existen, están ahí. Segundo, las respuestas corporales se aprenden como códigos pautados dentro de la herencia cultural. El dolor es socialmente aprendido como una red de significados ya construidos. Tercero, los resultados demuestran que cuanto más teme una persona a un acontecimiento, mayor es la atención que prestan los centros de detección del dolor en el cerebro al tiempo que los separan del acontecimiento. En pocas palabras, entre más temes, menos te atreves. Cuarto, cuando hablamos de dolor, siempre existirá una víctima y un victimario. Por lo tanto, existirá un sufrimiento. Quinto, cada postulado del dolor está apoyado con algunas obras que referencian lo enunciado. Se pinta lo que se ve. La siguiente propuesta nace de las lecturas de textos y de contextos. A continuación, propongo 5 postulados del dolor. Recuerden que de un dolor a otro solo hay un paso. El primer postulado es el dolor divino. En su genealogía de la moral, Nietzsche escribe: nunca faltó la sangre, el martirio, el sacrificio, cuando el hombre consideró necesario formarse una memoria. El dolor divino es religiosamente significativo. Se remonta al castigo máximo por herejía, por ir en contra de los designios y no honrar el nombre de un dios. Nace de la creencia en donde el dolor es castigo de los dioses. Se producen los primeros sistemas de castigo como el garrote, la horca, la hoguera, la lapidación, la crucifixión, hasta pasar por el control total. Dios como el ojo que todo lo ve. Por lo tanto, asciendes al cielo o desciendes al infierno. Solamente por este medio se consigue la salvación. Se sujeta, humilla y debilita todo el cuerpo. Se salva lo espiritual. Existe una figura de verdugo y víctima. A nombre de un dios se celebra la sangre. Émile Cioran diría: imposible dialogar con el dolor. Segundo postulado, el dolor público. Viktor Frankl, neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, sobreviviente de campos de concentración nazi, escribió en 1954: el mundo está lleno de crucificados y de personas que sufren, crucificados por la desgracia, la injusticia, el olvido, enfermos solos y sin cuidados, mujeres maltratadas, ancianos ignorados, niños y niñas violados, emigrantes sin futuro y mucha gente hundida en el hambre, la miseria o la guerra. El dolor público es socialmente significativo. Se remonta a la simpatía y compasión por aquellos o aquellas que presentan dolor. Se encuentra la verdad en la certeza de quien sufre. Por lo tanto, se responde emocionalmente a su daño.
Surge una necesidad de ayudar y o contribuir a la sociedad. Nace de los relatos personales, de las evidencias producidas por los mass media, por nuestras experiencias subjetivas, por comportamientos como la ambición, prejuicios, violencia, política, sexualidad. En pocas palabras, se sufre porque la sociedad es cómplice de este dolor. Nuestro tercer enunciado es el dolor pretérito. Es aquel que consideramos que sucedió en el pasado. Por lo tanto, se asume que es históricamente significativo. Y esta historia definitivamente nos crea imágenes imborrables. Nace del odio, la avaricia, el egoísmo, la envidia, el poder, la inseguridad, la frustración, la vergüenza. Sentimientos que al no ser trabajados se convierten en daño para la humanidad. Al mejor estilo sádico, diría nuestro gran marqués, la crueldad, lejos de ser un vicio, es el primer sentimiento que imprime en nosotros la naturaleza. Los victimarios del dolor pretérito producen sistemas de sus llamados castigos para las víctimas, como campos de concentración, falsos positivos, desplazamientos, mutilaciones, genocidios. Asimismo, las víctimas producen sistemas de castigos para los victimarios. En algunas sociedades la prisión, internados, reparación, en otras sociedades la tortura y o pena de muerte. El cuarto enunciado lo llamaré dolor privado. El dolor privado es subjetivamente significativo. Se remonta al pensamiento de culpabilidad. Se dice, la culpa es mía. O me lo busqué. Surge una necesidad de dialogar sin ser escuchado. Dicen los más sabios, si quieres ser escuchado, es preciso pagar a profesionales. Otras personas tendrán la creencia al mejor estilo de Aguilera, quien dirá, el dolor es parte de nuestra vida cotidiana y tiene el poder de contribuir a hacernos caminar hacia la madurez o de derribarnos hundiendo nuestra existencia en la amargura. De esta manera, el dolor se tornará menos intenso.
Por lo tanto, puedo decir que el dolor privado nace de experiencias personales, de todo lo que nos rodea, porque todo nos permea. Se sufre por enfermedad, por muerte, por duelos, por violencia. En este caso, al contrario de lo que dice Cioran, se dialoga con el dolor. Quinto enunciado, el dolor público oculto. Este dolor es objetivamente significativo, ya que depende de quien lo vea, no de quien lo sienta. Se remonta a la era digital y la adquirida necesidad de evidenciar por cualquier medio tecnológico el paso a paso de la vida, claramente creando una fachada de felicidad. Nace de la multiplicación de imágenes de violencia extrema a tal punto que se naturaliza. Se quiere expresar, pero realmente, ¿a quién le importa? Todos tenemos problemas, dice la gente. Uno de los sufrimientos más destacados es la vanidad. Al respecto, García Baró nos dice que el físico no es solamente un relativismo individual, cultural e histórico, sino que promueve un acercamiento universal del ser humano y el carácter privilegiado que dentro de ella corresponde al fenómeno del dolor. Definitivamente, la imagen personal ha cobrado valor, ya que vivimos en una sociedad de representaciones en la que solo lo que se observa tiene importancia. La imagen que te representa pocas veces es coherente con lo que es. A este sufrimiento se le suman el trabajo necesario pero indeseado, la envidia digital, los interminables textos que acusan a géneros, religiones o posiciones políticas. Hemos llegado a tal punto de tratar de invisibilizar tanto este sufrimiento, tanto que a la fecha se crean estudios para encontrar tratamientos contra el dolor, la manipulación genética del gen. A unos cuantos minutos de culminar esta exposición, puedo concluir. Primero, no hay justicia que no provenga de un daño. Para las víctimas de todos los dolores se crea la llamada justicia. Bien puede ser divina, por karma, por reparación. Justicia, 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 justicia. Segundo, la representación de violencia dramatiza el mundo. Forma parte de una abstracción que remite al mismo tiempo a lo cotidiano y a lo extraordinario, a lo privado y a lo público, a lo lejano y lo próximo, a lo divino y terrenal. Tercero, estamos inmersos en visualizaciones del sufrimiento físico. El dolor sigue siendo nuestra historia, nuestro presente. Cuarto, mi percepción del mundo va de la mano con mi dolor. El dolor también es histórico. Si todos sentimos ese dolor, somos archipiélago del dolor. Quinto y último, la neuroplasticidad es la flexibilidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios a través de redes neuronales. Cada vez que se aprende algo, las propias neuronas forman redes para comunicarse y dar señales de una a otra mediante sinapsis. Por lo tanto, declaro que una solución para aprender a vivir con el dolor es reaprender. Y ahora, para abrir un poco el debate, ¿qué solución o cómo ves tú el dolor?